bienvenidos a una nueva edición de Revolución en Valores. Hoy nos parece muy importante comenzar sumándonos a una causa realmente lamentable que azota a los empresarios y a los trabajadores de los shoppings. Nos sumamos a la causa, al abrazo que ellos realizaron el día de ayer, el día 13 de mayo a las 17 horas. Entendemos que la conservación de las fuentes de trabajo y la posibilidad a que muchos empresarios continúen generándolas es algo de vital importancia para la continuidad y para el éxito de cualquier país. Así que desde acá les queremos enviar un fortísimo abrazo y los acompañamos, por supuesto. Y en el día de hoy también queremos compartir buenas noticias, entendiendo que el panorama que nos azota a través de la pandemia, que nos toca vivir a la humanidad y que golpea, por supuesto, a la Argentina en forma tan particular, más allá de eso, nos resulta importante seguir compartiendo buenas noticias. Y para eso invitamos a 3 invitados, valga la redundancia, de lujo, 3 amigos personales, debo decir. Ellos son el padre Tomás Méndez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Virginia Romero. Hola. Y el economista licenciado Edgar von Arnstein. Bueno, con ellos vamos a dialogar justamente acerca de la posibilidad de seguir generando riqueza, de poner claro sobre oscuro acerca de varios valores que parecen estar trastocados, ¿no? Por ejemplo, padre Tomás Méndez, lo que sucede de un tiempo acá con esta cultura, como muchos dicen, del pobrismo, este abrazo a la pobreza y esta denostación a la riqueza, estos conceptos que han sido puestos sobre el tapete y que están tan enfrentados y que han enfrentado tanto a nuestra sociedad. Bueno, usted es amigo, en lo personal les compartimos a nuestra querida audiencia, pero poder llevar luz a la gente desde la casa y desde la visión cristiana y la visión, si se quiere, de las religiones, ¿cómo poder aclarar esto? Para llevar unión y realmente una postura de encuentro, que es lo que plantea el Papa Francisco, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco que me des la oportunidad de aclarar estas cosas. La palabra pobrismo se ha escuchado últimamente y además a la Iglesia la afecta de una manera especial porque le endilgan a la Iglesia que sea pobrista, es decir, que de alguna manera con esa... por ese respeto a los pobres, identifican lo que es el respeto a los pobres con el no querer que salgan de esa pobreza. Es decir, hay gente que se confunde y piensa que la pobreza cristiana es lo mismo que la carencia de medios económicos, y son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Dios, cuando crea el mundo, crea un mundo rico. Basta con abrir los ojos, uno ve la inmensidad, ¿no es cierto?, del cielo, la inmensidad del mar, de las montañas, lo que sea. O sea, lo que Dios hace es riquísimo, es la riqueza del ser mismo, ¿no? Y cuando Jesús nos habla de los bienes materiales, nos habla de que los cristianos y de que todas las personas tenemos la responsabilidad de hacer... crecer y de producir. ¿Se acuerdan esa? Era un señor que se iba de viaje y que deja 3 administradores, ¿no? Y entonces a uno le da 5 talentos, a otro le da 3 talentos y a otro le da 1 talento. Los talentos no son una moneda, son una medida de peso. Bien. Entonces, por ejemplo, el grano se pesaba, había talentos de trigo, por ejemplo, o talentos de plata, o talentos de oro. Son como 50 y pico, 60 kilos, una barbaridad, una fortuna. Una fortuna. Es decir, aquel administrador, aquel señor le deja a sus administradores una fortuna y les dice, negocien mientras vuelvo. O sea, y entonces al administrador que le devolvió solamente lo que él le había dado, le recrimina, dice, tendrías que haber, por lo menos, se los tendrías que haber dado para que yo, a los banqueros, para que yo tenga por lo menos el rédito, la renta de mi capital. A los otros, no, lo que hicieron fue trabajar ese capital y hacerlo producir, ¿no? Entonces, entonces el dueño felicita a los administradores, ¿no?
Bueno, Dios no quiere que haya pobreza en el mundo. Dios quiere que haya riqueza. Entonces nos da los bienes para que los hombres, a través del trabajo que dignifica, a través de ese trabajo hagamos producir estas cosas, ¿no? Entonces, la Iglesia, cuando la Iglesia dice bienaventurados los pobres, cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, no está diciendo bienaventurados los que no tienen bienes económicos, no está diciendo eso. Está diciendo bienaventurados los que tienen en su corazón, que no están apegados a las riquezas en su corazón, claro, que no utilizan las riquezas como para virtud humana, en realidad, ¿no como es virtud cierto? humana. Se destaca. Exactamente. Está vinculada con fundamentalmente con el desprendimiento interior, ¿no? Es decir, no ser esclavo de las riquezas. Bien. A eso se refiere la pobreza. Clarísimo. Muchísimas gracias, padre. Licenciado, acá el economista, su brillantez, vamos a tratar de que llegue a nuestra audiencia en unos pocos minutos, pero no por eso menos ricos, ¿no? Usted, licenciado, realmente ha hecho muchos estudios en su experiencia en otros países. Le contamos a la audiencia que ha vivido en Brasil, ha formado empresas, ha reestructurado empresas, como académico también comparte estos conceptos. Entiendo que acompaña la visión del padre Tomás, pero nos podría relatar el escenario actual de la Argentina y el mundo, porque más allá de estar de ida y querer, por supuesto, la prosperidad para nuestro país, tenemos que hablar del presente, ¿no? Cómo ve la economía el presente y cómo nos planteamos después o luego esta salida de la pandemia. Bueno, es una pregunta difícil, cuál es la salida, pero bueno, la situación actual del mundo, la economía en el mundo ha sufrido un impacto muy importante a causa de esta pandemia. El Producto Bruto Mundial ha sufrido una caída y esta pandemia, ¿qué sucede? Los países, dependiendo del país y de cuán preparado esté o no el país, cómo lo agarre la enfermedad, es mayor o menor el impacto que tiene. Bien. En su gente. En el caso nuestro nos agarra en un momento donde tenemos un déficit muy importante. No tenemos... Usted, perdón, había compartido una plaquita, ahora si podemos ponerla en pantalla, nos había señalado los datos actuales. Sí. ¿No? Bueno, estos en realidad, sí, está ahí, sí, en realidad esta plantilla tiene un año más o menos. Ahora, ahí dice que son 21 millones más o menos de personas que reciben un cheque todos los meses del gobierno. En este momento deben ser 21 millones y medio más o menos de personas que reciben un cheque o alguna ayuda del gobierno todos los meses. Y lo que no está en ese cuadrito es que gente que trabaja y que aporta son más o menos entre 7 millones y medio a 8 millones. Hay mucho trabajo informal que no está registrado en ningún lado y es difícil claro, dar un número preciso. Hay una ociosidad laboral absoluta prácticamente, bueno, no absoluta, por el resto de esos millones de personas que aportan, digamos, ¿no? Exacto, Rita. Y acá hay otro asunto que no aparece, pero que en la Argentina 40% de los tributos que deberían aportar las personas que están trabajando lo evaden. Hay una evasión muy grande de tributos también. Entonces, ¿qué sucede? Es un gobierno que no tiene, un país que no tiene fuentes de financiamiento. Los organismos multilaterales de crédito del mundo no tenemos acceso a ellos. Entonces, la única forma de poder transitar este momento difícil es haciendo lo mismo que hacen los países ricos. Los países ricos lo que hicieron fue emiten mucho dinero. ¿Pero eso no genera inflación de algún modo? Exactamente, sí. Genera inflación, sí, dependiendo de la demanda que tenga ese dinero que vos emitís. Si vos emitís dinero y el mundo te lo quiere a tu dinero, como por ejemplo sucede con algunas monedas, como por ejemplo el dólar o el euro, entonces no circula dentro de tu economía y entonces no genera inflación. Pero en nuestro caso, como no es así, hay que tener mucho cuidado porque sí genera inflación. De todas maneras, la emisión, lo que vos emitís en el mes de enero va a impactar recién en el mes de diciembre o enero del otro año, perdón. Diciembre del mismo año o enero del otro año. Hay un desfasaje, hay un delay de aproximadamente entre 10 y 12 meses para que la emisión impacte
en forma de inflación. Pero de cualquier forma, este es el panorama que más o menos te puedo dar contestando tu primera pregunta. Bien. Pero por otro lado, después de escuchar atentamente lo que decía el padre Tomás, realmente nosotros también tenemos muchas noticias que son buenas. Bien. Bien. Nuestro país ha sido agraciado con muchísimos recursos naturales y también tenemos mucha gente que puede trabajar. Claro, esa masa crítica ociosa. Exactamente. De pronto, porque entendemos también, disculpe, Edgar, es que esta inflación a nivel internacional, nos decía otro colega suyo en otras emisiones, ha generado esta inflación, ¿no? Esta emisión constante de distintos billetes, el hecho de que, bueno, por ejemplo, las bolsas la bolsa de Wall Street y la bolsa de distintos países puedan colapsar, lo cual haría ver la necesidad de volver a otro tipo de recursos, y ahí donde llegamos a los nuestros, a los naturales. Claro. Sería esta la esperanza. La emisión, los bancos centrales son los responsables, son los que han emitido estas cantidades enormes. Claro. Estos mismos bancos son los responsables por arbitrar la tasa de interés que se pagan por los bonos soberanos, bonos externos soberanos de cada uno de los países. Esa tasa la han puesto en alguna cosa en torno, están próximas al 0%, entre 1 y 0%. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Ese excedente monetario, de oferta monetaria que hay, que es brutal, hay mucho dinero, ¿cómo se licúa? La forma de licuarlo es a través de activos financieros. Bien. Al no poder correr para los bonos, porque los bonos la retribución de los bonos es demasiado baja, están todos encauzados hacia activos financieros. Los activos financieros, básicamente, tres son los que se han beneficiado o los que se están beneficiando en este momento de ese excedente monetario que hay en el mundo. Son commodities, son equity, norteamericana en general, y criptomonedas, que las hemos visto volar hace poco, pero bueno, muy volátiles, ¿no? Porque bajan, suben, no apto para cardíacos. No entendemos mucho por acá nosotros, pero algo de eso, ¿no? Parece. Pero bueno, la parte linda, la parte buena es que en las commodities nosotros somos proveedores de commodities. Por supuesto, o sea, esto sería la gran esperanza para nuestra Argentina. Luego, por supuesto, entendemos de atravesar una laguna, como decíamos con otro invitado la vez anterior, su colega economista, una laguna profunda que va a tener que atravesar la Argentina, en donde, y aquí me gustaría hacer el pase y compartir con Virginia Romero, ¿qué tal, Virginia? En donde lo social para nosotros va a ser fundamental, porque como señalaba acá el licenciado Edgar, nos mostraba en la placa una masa inactiva laboral que vamos a tener que recuperar, resocializar o insertar, porque es gente que de pronto nunca estuvo inserta. Y Virginia, vos has tenido una experiencia muy rica y hoy abrazás de lleno, te dedicás a esto, a las empresas sociales. Contanos un poco este sorprendente modelo de negocio que viene a ayudar con el tercer sector y con el Estado, justamente para poder apalear la pobreza y al mismo tiempo generar fuentes de trabajo y riqueza. Contanos un poco. Gracias por la invitación. Por favor, un placer y aparte compartir con Edgar y con Tomás. Me encantó cómo empezó esta conversación, pensar desde la abundancia, porque creo que ahí hay un gran secreto, ¿no? Bien. Y las empresas sociales justamente combinan esto de pensar desde la abundancia y ser un complemento perfecto para los diferentes sectores de la economía. El gobierno con sus intervenciones, el tercer sector y el sector empresario. Bien. La empresa social es un modelo de negocio que académicamente se le llama modelo de negocio híbrido y es como un mix entre el propósito que tiene una ONG y el modelo de negocio de una empresa tradicional. Es decir, es como hago el bien, pero bajo un modelo de negocio que sea sostenible económica y financieramente, que genere rédito económico, que pueda devolver a su accionista con un rédito a su inversor, su accionista, es decir, lo hace competitivo en el mercado financiero cuando hay que salir a buscar fondos. Y es
un modelo de negocio que genera un impacto. Entonces hay empresas sociales, te voy a dar algunos ejemplos, Sí, cómo no. como por ejemplo Arbusta, es una empresa social que nació en la Argentina, se dedica, nacen para generar trabajo para ese colectivo de personas jóvenes, de comunidades muy vulnerables, que salen del colegio, son jóvenes que salen del colegio, que para ellos es muy difícil acceder al mercado laboral, Claro. tampoco acceden fácilmente al mercado educativo, entonces quedan dando vuelta en un limbo. Viene Arbusta, les ofrece una capacitación en tecnologías, Bien. los incorpora en su planta de trabajo y desde Arbusta, ¿cómo hace Arbusta para ser económicamente rentable? Comercializa productos y sobre todo servicios a grandes empresas de Argentina y de Latinoamérica de tecnologías, programación y diferentes servicios tecnológicos. Es tan importante esa empresa que ya está en Uruguay y el año pasado o el anterior ya en Colombia. Claro. Y está generando incorporación de mano de obra, de gente que le cuesta mucho conseguir trabajo, y eso, en definitiva, al final de varios años, genera movilización social, movilidad social de este grupo de personas. Claro, y tal como nos comentabas en off, es muy importante también difundir este tipo de empresas sociales porque están marcadas, si se quiere, o sea, para adentro de una normativa que sigue empapándose de estos postulados, digamos, con la finalidad social, o sea, mantiene lo social hacia afuera, pero también hacia adentro, es decir, por ejemplo, con normativa justa, con cuestiones vinculadas al consumo, que sean justas y razonables. Bueno, es fantástico. Ha sido tal, como dicen los chicos, como este modelo de negocio te ha roto la cabeza al punto tal que tu actividad tradicional es contadora, ¿verdad? Le queremos compartir. Y estudié finanzas también. Qué increíble, porque estas historias, estos testimonios hay que compartirlos porque son un modelo a seguir. Desde Revolución en Valores queremos generar ese impacto al punto tal que vos te fuiste a la India, viajaste, conociste, es en la India, ¿verdad?, donde máxime o mayor cantidad, si se quiere, hay de estas empresas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, no es casual este espacio y estar acá con Tomás, porque en el año 2014 conozco a Tomás, conozco a Fernanda, ellos trabajaban juntos y ellos mencionan en una reunión el tema de empresas sociales. Yo dije, ¿qué es esto? Yo estaba con una búsqueda. Siempre uno toma los conceptos que anda buscando de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces, conozco las empresas sociales, empiezo a explorar y descubro el nombre de Muhammad Yunus, que con Tomás lo conocemos perfectamente. Es un hombre que se lo conoce a nivel mundial porque ganó el Premio Nobel de la Paz en el año 2006, crea el Banco para los Pobres, se lo conoce como el Banquero de los Pobres, y después evoluciona con el concepto de empresas sociales. Así que decidí ir a conocerlo, Te fuiste. a estudiar con él, a explorar sus modelos de negocio. Luego pasé a India, estuve 6 meses dando vueltas en Asia, en India estuve 3, y descubro que hay un ecosistema de empresas sociales enorme. En India tienen 2 millones de empresas sociales registradas en lo que sería la IGJ de acá, ¿no? Claro. Y hay todo un ecosistema alrededor, inversores dedicados a invertir solo en estos modelos de negocios, la academia estudiando estos modelos de negocio y generando conocimiento y generando profesionales, consultores, incubadoras y aceleradoras de estos negocios, gente que comunica sobre estos modelos de negocio. Es decir, hay toda una evolución del modelo gracias a que también hay un ecosistema Que lo permite. Entonces, a partir de ahí es que, bueno, dije, voy a llegar a Argentina y algo voy a hacer con esto y empecé ECOS, para impulsar el ecosistema de empresas sociales en Argentina. Espacio. Muchísimas gracias, Ay, a Virginia. vos. Tu aporte es grandioso. Muy agradecida aquí a los hombres, a los participantes. Y bueno, por supuesto nos vamos a volver a encontrar. Señoras, señores, nosotros nos despedimos. Hasta la próxima emisión.